Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga. Eso entendí más o menos. Amén, amén, amén. Lo mismo que señaló Leslie, claro, lo que hiciste fue hacer una descripción general, que está bien, fuiste al punto, fuiste general, ¿no es cierto? Pero habría que pulir un poquito eso. ¿En qué sentido? Hay dos maneras, acuérdate, de entender la justificación por la ley, por decirlo así. Primero, el pensar, y esta es la justicia propia. Te voy a describir te voy a describir bajo dos dimensiones. Ya, espérame César, voy al tiro contigo César. Vamos a terminar con... Ok, te voy a explicar en dos dimensiones cómo entender la justicia propia. ¿Claro? Porque, o justificación por la ley le llamamos, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Primero, pensar que el comportarse justamente o realizar obras de justicia, obras santas, obras buenas, obras correctas, eso nos recomienda ante Dios. Primer error. Ojo, la obra en sí, la conducta piadosa, la conducta conforme a los principios de Dios, las obras de caridad, las obras de justicia, la conducta recta, no es mala. Si las obras no son malas, la Biblia no condena las obras. ¿Vale? ¿Cuál es el problema de la obra? La obra es cuando la consideramos como mérito para obtener algo del Señor, para estar considerarnos recomendados ante Dios. Es decir, como que nosotros podemos generar algo de bueno para que Dios nos considere bueno. ¿Ok? Cuidado con eso. Cuidado con eso. Ese es el hacer mérito propio. Pensar que el hecho de hacer obras de justicia nos recomienda ante Dios. Primer error. Para con la obra. ¿Ok? Segundo, la obra en sí no tiene valor. Y cuando digo obra, por favor, es súper amplio. Cuando digo obra no estoy hablando solamente de ir a darle sanguchito a los pobres. No estoy hablando de erigir un templo. Hacer una donación de alimento a los pobres, ser fiel a mi esposa, ¿no es cierto? Y no cometer adulterio, no matar a nadie, no ser violento, en fin. Cuando hablamos de obra estamos hablando en términos súper amplios, en términos de conducta, de estilo de vida, ¿vale? Incluso la apariencia de piedad incluso se puede ser considerada como obra, ¿vale? O sea, todo acto, toda conducta patente, visible, de justicia, de santidad, de rectitud, de nobleza que yo pueda generar de mi propia voluntad es considerada obra, ¿vale? Acto, acción, hechos, comportamiento, conducta, testimonio personal, eso es obra. Obra es súper amplio. Nada de eso tiene valor, ¿no es cierto? Ya sea vigilias, campaña evangelística, no sirve de nada eso. Ir por el mundo haciendo conferencias bíblicas, no sirve, eso es obra, cuando el motivo del que comete esa obra está manchada de egoísmo, de ambición, de orgullo, de suficiencia propia, todo lo que tiene que ver con los frutos de la carne, todo lo que tiene que ver con la naturaleza caída. Cuando la obra humana está manchada desde su inicio, que es el deseo, el corazón, el pensamiento, está manchada, no sirve, es inútil ante Dios. Por eso que Santiago nos dice, y vamos para allá juntitos, recuerden que si se corta ya saben el procedimiento. Vamos a Santiago, por favor, capítulo 2. Vamos rapidito para allá. Vamos rapidito para allá. Entonces, lo que tú dices, Richard, está bien en términos generales, pero yo te aporto con esta manera un poquito más elaborada de ver el tema,
para que logremos una mayor profundidad en este tema. Si tú vas a Santiago capítulo 2, versículo 14, un texto súper conocido, pero como les dije el otro día, cuando comprendemos la justificación por la fe, todos estos textos que son famosos los vamos a entender de otra manera ahora, con mayor profundidad. Mira, Santiago capítulo 2, versículo 14. Leo, por favor sígame todo el público. Mire, hermanos míos, dice Santiago, ¿de qué aprovecha, de qué sirve, qué mérito tiene? Si alguno dice que tiene fe, yo creo que la mayoría de los que estamos acá decimos que tenemos fe. Todos tenemos fe en Jesucristo. ¿Vale? Ok. Pero no tiene obras. ¿Qué quiere decir eso? Que tu conducta, tu vida, tu proceder diario, cotidiano, no se condice con esa profesión de fe que tú dices tener. Porque si yo digo que yo tengo fe, yo no tengo fe en el pastor, yo no tengo fe en... Ya. Ok, ya. Entonces, cuando hablamos de tú tienes fe, dice el apóstol, evidentemente es fe en Cristo. Entonces, pero en términos prácticos, ¿cómo se evidencia esa fe en esa persona llamada Jesús Cristo? ¿Cómo se manifiesta? Bueno, evidentemente manifestando, perdone la redundancia, manifestando que soy su discípulo. ¿No es cierto? ¿Y eso cómo se evidencia? Con mi estilo de vida semejante al del maestro que yo digo seguir. Porque cuando decimos tengo fe en Cristo es porque soy su discípulo. Y todo discípulo imita al maestro. Por lo tanto, se espera del que tiene fe en Jesucristo en términos prácticos u obra, ¿no es cierto?, refleje al maestro que dice seguir. Cosa que hoy en día hay una tremenda dicotomía entre eso. Usted mira la iglesia cristiana, y hablo en términos generales, cuidado con eso, yo sé que hay gente linda en la iglesia, pero en términos generales hay una dicotomía en esa experiencia. Se dice, tengo fe, soy cristiano, dicen orgullosamente, ¿verdad? Pero cuando tú analizas, ¿no es cierto?, el estilo de vida del creyente no se condice con su profesión. Ese es el problema que redunda en una incredulidad en el que mira al creyente. Cuando yo miro a un creyente u observo al creyente, y generalmente esto pasa en los trabajos, ¿verdad? Cuando en una empresa, en un trabajo, en un lugar donde hay varios trabajadores y hay varios que son creyentes, son cristianos, bueno, los que no son cristianos están mirando y ven a los que son cristianos. Entonces, lo ideal bíblicamente es de que la profesión, es decir, el militar, el identificarse, el mostrarse como creyente, como que tienen fe, tiene que estar seguido de una conducta acorde a esa profesión. Cuando eso no se produce, eso redunda en incredulidad o blasfemia. ¿Qué quiere decir blasfemia? Que los demás se burlan, se ríen. Y eso lamentablemente le hace mucho daño, no solamente al cristianismo en general como religión, sino le hace daño a la misma imagen del Señor Jesús. Porque le mal representamos. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice Santiago 2.14? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? O sea, ¿podrá solamente la sola profesión justificarte, salvarte, recomendarte? No. Porque también seremos juzgados conforme a nuestras obras. Es decir, cuando bíblicamente hablamos de un juicio, el juicio toma en cuenta no solamente a la persona, sino también su testimonio, sus actos. Porque el juez, ¿qué hace? El juez ve los antecedentes y dice, a ver, vamos a analizar la vida de este que dice que es creyente. Vamos a ver si realmente su vida se conformó a los parámetros que yo pido de mis hijos. Y nos vamos a encontrar con sorpresa. De ahí se aplica el texto de la misma escritura cuando dice, Señor, en tu nombre hicimos esto. En tu nombre hicimos esto otro. ¿Qué significa eso? Claro, tenía fe. Pero tu fe estaba manchada desde el interior, desde tus motivos.
tu obra no se condice con la fe, lo hacías por otros motivos, no por fe. ¿Vale? Tu motivación estaba adulterada, estaba manchada, no estaba conforme. ¿Ok? Luego dice acá el versículo 15, Santiago 2:15, y si un hermano, y ahora pone un ejemplo práctico, Pablo, ahí está entrando otra persona. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? ¿Se dan cuenta? El motivo, cuando yo solamente me quedo en las palabras o en la profesión, pero mis acciones no están conformes al amor de Dios. Y segundo, cuando efectivamente le proporciono las cosas al necesitado y al hambriento, pero no lo hago por amor. Lo hago por simple acto legal, por cumplir, porque es mi deber, porque es mi ética, porque soy el pastor, porque soy el misionero, porque qué van a decir, porque no sé qué, porque está la cámara grabando. En fin, hay 1.000.000 de motivos que no vienen de fe. Entonces, ojo con eso. Versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, cuando dice que la fe no tiene obras, quiere decir que es una fe sin la obra natural correspondiente a esa fe genuina. ¿Ok? Si también la fe no tiene obras, es muerta. La obra no sirve. O sea, no podemos sacar en cara después esas obras. Señor, en tu nombre hicimos milagros. Y ojo que dice milagros, el texto. Ustedes conocen ese texto. En tu nombre hicimos milagros. Y sin embargo el Señor les dice, no os conozco. Eso quiere decir que ese milagro no vino de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo también puede hacer milagros, falsos milagros. Puede imitar los milagros bíblicos. Entonces hay milagros que no son hechos por el Espíritu Santo y Dios no los reconoce. Y hay milagros que sí son efectivamente realizados por el Espíritu Santo. Ojo con eso. El texto dice que podemos hacer muchas cosas, pero hay cosas que no vienen de Dios. ¿Okay? Versículo 18, Santiago 2:18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Y ahora mira lo que viene. Muéstrame tu fe sin tus obras. ¿Ok? Es decir, muéstrame tu fe, es decir, tu profesión. Solamente hablas de labio, tu profesión, sin una conducta o un estilo de vida correspondiente, que es lo más común. Y yo te mostraré mi fe por mis obras, es decir, a través de mis obras. Es decir, yo no tengo necesidad de andar diciendo soy cristiano. Estoy dando un ejemplo extremo. No tengo necesidad de estar diciéndole a todo el mundo yo soy cristiano, soy creyente, soy cristiano, soy creyente. Porque con la boca cerrada yo podría decir lo mismo con mi propia conducta. ¿Se está entendiendo? Con la conducta yo tengo que mostrar que soy creyente. No es necesario que yo ande parlanteando por todo el mundo que yo soy cristiano. No es necesario. No tiene nada de malo que tú digas que es cristiano. Me estoy refiriendo a que tú con tu estilo de vida debes evidenciar que tú eres un discípulo de Jesucristo. ¿Se está entendiendo? Por eso que es absurdo a veces entrar en debates denominacionales. O sea, a Cristo no le interesa el letrero que tú tienes en el templo. A Cristo le interesa los frutos de tu vida. Los frutos, la evidencia de que tú eres un discípulo de Jesús. Eso es lo que le interesa. ¿Ok? Bueno, vamos otra vez a Romanos entonces. Entonces, si está por ahí César, brevemente, que nos hable de su tarea. A ver si nos puede comentar un poquitito de sus textos. A ver. ¿Estás por ahí, César? No está César, está desconectado César. Bueno, ya se conectará. Ok. Vamos a seguir entonces con Romanos 5. Vamos a ir avanzando. Que ya me está doliendo la garganta. Vamos a Romanos capítulo 5. Y es un capítulo maravilloso
es uno de los más lindos de Romanos 5. Porque si ustedes se fijan en el título de Romanos 5, si ustedes se fijan en Romanos 5, dice resultados de la justificación. Resultados de la justificación. Le voy a enviar un mensaje a César porque me parece que está descolgado. Mi querido César, no te veo conectado, pero espero que te vuelvas a conectar y al final de la clase nos comparte tus impresiones de la tarea. ¿Ya? Vamos a ir avanzando en el estudio. Ok. Si ustedes se fijan en el título, dice resultados de la justificación. Hay muchos resultados de haber sido perdonado por Cristo. Cuando nos tropezamos, perdone que use esa palabra, cuando nos encontramos, cuando nos tropezamos, cuando se nos cruza la cruz de Cristo, cuando se nos cruza el Señor Jesús en la vida, hay muchos frutos como resultado de ese encuentro con Jesús. Si no, pregúntenle a Saulo. ¿Ah? Si tuviésemos que hacer una lista de los resultados que se vieron en Saulo por haberse encontrado con Jesús, es una lista interminable. Pero hay un resultado del perdón de Cristo que es una maravilla. Es una maravilla. Y lo mejor de todo es que es gratis. Leamos juntos. Versículo 1. Romanos 5:1. Noten que ya empieza a usar las palabras. Por eso es que es importante que ustedes se empiecen a familiarizar con estos términos y cuando ustedes hablen con otros sobre el plan de salvación, usen estos términos. Son términos bíblicos, si esto no es teología y que hay que ser aquí máster en teología. No, usen los términos bíblicos y aprendan a explicarlos y le van a abrir así la mente a los hermanitos, van a entender las cosas mucho mejor. Cuando lean la Biblia los hermanos la van a entender de otra manera porque van a saber qué significa cada palabra, ¿vale? Miren el término que usa. Justificados, pues, por la fe. Esa es la única manera de ser justificados ante Dios, por medio de Jesús. Justificados, pues, por la fe, está hablando de la experiencia personal. ¿Cuál es el primer resultado que tenemos de esto? Miren qué maravilloso. Tenemos paz para con Dios. La palabra paz, dice relación, se puede entender de dos maneras. La palabra paz. Cuando nosotros acudimos al Señor Jesús por perdón, hay un resultado espiritual maravilloso. Se puede entender de dos maneras la palabra paz. Primero, paz literal. La persona atormentada, agobiada por motivos de conciencia, por algún tipo de culpabilidad que lleva arrastrando, algún peso en la vida, un recuerdo, algún trauma, alguna crisis. Toda esa cosa que nos inquieta, que nos trae angustia, ansiedad, crisis de pánico, llamaríamos hoy día, ¿no es cierto? Es decir, todo eso se transforma en paz. Es decir, Cristo carga con ese pesar Él sobre su espalda y a nosotros nos libera de esa culpabilidad, de esa carga. ¿Ok? En ese sentido obtenemos paz. Pero también, ¿qué significa paz bíblicamente? Paz significa reconciliarse. Porque la palabra paz, lo contrario a paz, es guerra. Es decir, sin Cristo o en injusticia o separados de Cristo, estamos en enemistad con Dios, separados de Dios, desvinculados, somos huérfanos, estoy usando palabras, divorciados, ¿verdad? En estado de rebeldía, bajo la ley. Todos esos términos tienen que ver con justificación por la fe y describen una situación que es estar alejados de la gracia y de las promesas. Que ¿sí? No somos hijos, pero en Cristo somos justificados, reconciliados, ya no estamos en enemistad, estamos reconciliados, ya no estamos en guerra, estamos en paz. ¿Se dan cuenta cómo aquí jugando con los términos? Entonces, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Estamos paz espiritual, paz para la vida y paz de que nos reconciliamos, retomamos los vínculos que se perdieron con nuestros primeros padres. Ellos fueron rebeldes al Señor, desobedientes, y rompieron ese vínculo maravilloso, y ahora el único que puede ayudarnos a reconciliarnos con Dios es por medio de Jesucristo, por la mediación de Cristo, ¿vale? Así que
Justificados pues por la fe, obtenemos paz para con Dios. Primer resultado, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto se condice con otros textos que dicen: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. ¿Se acuerdan de ese texto? Bueno, es lo mismo. No hay otro, por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro. Judíos, griegos, musulmanes, chilenos, peruanos, da lo mismo. No hay otro nombre por la cual las naciones puedan reconciliarse con Dios y obtener paz para con Dios. Versículo 2. Por quien, es decir, por Jesucristo, por quien también, aparte de la paz, tenemos otro resultado de la justificación. Dice: entrada por la fe a esta gracia, es decir, a vivir bajo la gracia, ya no bajo la ley, bajo condenación, bajo transgresión, bajo rebeldía. Ahora estamos bajo la gracia, caminamos por la fe, confiado en la justicia de Cristo, en su gracia. ¿Ok? Así que obtenemos paz con la justificación y estamos en gracia. ¿Ok? En la cual, estoy en el versículo 2, estamos firmes. Estamos firmes quiere decir que nos mantenemos, nos damos marcha atrás, no volvemos a la antigua vida, nos mantenemos obedientes bajo la gracia, en obediencia a Cristo. Nos mantenemos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es decir, caminamos en gracia en esta vida, esperanzados por la fe en ver la gloria de Dios. ¿Ok? Ese es nuestro anhelo, ver y conocer en persona alguna vez al Señor Jesús. ¿Ok? Versículo 3. Y no solo esto, dice Pablo, que también nos gloriamos, ojo, y esto es tremendo, porque mientras vivimos en esperanza de encontrarnos con nuestro Señor Jesús, tenemos que vivir en esta tierra. Ahora, ¿cómo Dios nos ayuda a perfeccionar nuestra fe? Para que no sea de pura boca, sino que sea una fe genuina, oro genuino, probado en fuego. ¿Qué herramienta, qué instrumento, qué medio utiliza la providencia, la divinidad, para probar constantemente nuestra fe y refinarnos? Versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación quiere decir apretura, angustia, pesar, pruebas. ¿Ok? Sabiendo que la tribulación produce, noten, el fruto de soportar por la fe las pruebas. Paciencia. Paciencia. La palabra paciencia en el Nuevo Testamento significa que nos vamos disciplinando, nos vamos amoldando, nos vamos acostumbrando a tener disciplina. Es como los militares. A los militares se los disciplina para soportar situaciones extremas y mantenerse fiel a su causa. Bueno, de igualmente nosotros, mediante las tribulaciones de la vida, nos vamos puliendo, para que nuestra fe sea una fe firme, que no se tambalea a la primera. ¿No es cierto? ¡Ay, me desanimé! Vuelvo al alcohol. ¡Ay, me desanimé! Voy a salir de la fe. No, para. Aunque vengas tormentas de todo tipo, tú te mantienes firme porque estás bajo la gracia. Y es la gracia la que te va a sustentar en medio de la tormenta. ¿Vale? Y ojo, una promesa de Jesús, Él no va a permitir que esa prueba vaya más allá de lo que nosotros podríamos soportar. El Señor sabe hasta dónde es nuestro aguante. Y Él regula eso, por decirlo, porque Él nos está educando. Esta es la universidad de Cristo. Ojo con eso. Pero también Él quiere que vamos a otro nivel. Una vez que nos disciplinemos en las pruebas, puede que vengan otras pruebas aún más difíciles si así el Señor lo decide. Y tenemos que salir victoriosos de cada una de esas pruebas que llegan. ¿En qué redunda eso? En la perfección de mi carácter, de mi esencia como creyente.
Ya no soy un creyente mediocre, ahora soy un creyente con el cuero duro. Y eso es lo que quiere el Señor. Quiere creyentes con el cuero duro, con costra, con abollones, guerreros que estén acostumbrados a los golpes y sin embargo se mantienen firmes en Cristo. Esos son los que tienen una fe genuina. ¿Ok? Versículo 4. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando el texto 3 y el texto 4 nos habla de ciertos pasos, ¿no es cierto? Paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, Cuando habla de eso, nos está enseñando que hay un camino de perfección. ¿Ok? Es como una prueba de obstáculos. Los que compiten en las pruebas de obstáculos, o por ejemplo las famosas triatlones, bueno, te tiran al agua y después tienes que salir del agua y andar en bicicleta. Y después de andar en bicicleta tienes que correr no sé cuántos kilómetros. Entonces, esto se trata de ir saltando pruebas. Y cada prueba en la cual obtenemos la victoria redunda en la perfección de mi fe, que es una fe a toda prueba. ¿Han ustedes leído, por ejemplo, en Corintios, cuando habla de los débiles en la fe y los fuertes en la fe? Bueno, cuando Pablo habla de los débiles en la fe, está hablando de los de menos experiencia, que tienen inmadurez en la fe, que todavía están dando sus primeros pasos, que no comprenden muchas cosas todavía, ¿verdad? Y cuando habla de los fuertes en la fe, en contraposición al débil, ¿no es cierto? Está hablando de aquellos que han llegado a una madurez en la fe, que han visto cosas, que han pasado por cosas, que han logrado victorias en su vida, que han pasado por pruebas fuertes y han probado con su testimonio personal ser leales a Cristo. ¿Vale? Ok. El versículo 6, bien digo, Romanos 5, 6 dice, ciertamente, y noten el ejemplo que va a dar, esta cosa es increíble, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, noten el término, ¿verdad? Cuando aún éramos débiles, cuando dice débiles, simplemente está hablando de sin fuerzas. El débil es que no tiene todavía la capacidad, todavía no tiene las competencias, las habilidades para enfrentar la tribulación, enfrentar la vida de cristiano. Ese es el débil. O también podríamos aplicarlo a aquel que incluso está sin Cristo, es débil. ¿Por qué? Porque no tiene la gracia de Cristo para vencer el pecado en la vida. Está sin Cristo. Entonces vive en esclavitud o bajo pecado, o bajo la ley. ¿Ok? Entonces, noten, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, es decir, en el siglo I, cuando murió en la cruz del Calvario, a su tiempo murió por los impíos, o sea, los débiles. Ciertamente, noten que hizo referencia al sacrificio de Cristo por los débiles, por los impíos. 7. Ciertamente, apenas morirá, hablando de cada uno de nosotros, común y corriente, apenas morirá alguno por un justo. O sea, es muy difícil que nuestra propia naturaleza humana realice el sacrificio que hizo Cristo. Es muy difícil. Es muy difícil que yo dé la vida por Oriana, que Solange dé la vida por Leslie. Es muy difícil. En términos generales, la naturaleza humana no hace eso. Porque por naturaleza somos egoístas. Cuidamos nuestra vida. Cuidamos nuestro entorno, cuidamos nuestra familia, nos cuidamos nosotros mismos. ¿No es cierto? Es muy difícil. Cuesta que yo entregue mi riñón. Cuesta que yo done, no sé, un hígado. Yo no digo que no suceda, pero cuesta. Naturalmente no lo hacemos voluntariamente. Nos cuesta. Y eso es natural. ¿Ok? Porque tenemos ese instinto carnal de la sobrevivencia, de la supervivencia, del egoísmo. ¿Ok? Noten, versículo 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. O sea, un justo, ni siquiera por un impío.
por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por uno bueno. Bueno, uno quizá tenga ese espíritu que tuvo Cristo y muera por un justo. Quizás encontremos uno. Pero después dice el 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, ni siquiera justos o buenos, pecadores o débiles, Cristo murió por nosotros. ¿Ustedes se dan cuenta del nivel de entrega, de desprendimiento de la vida misma? Yo hace poco me encontré con una amiga de Valparaíso, acá en Chile, una amiga cristiana, y hace tiempo no la veía y me conecté con ella, me contacté por Instagram y le pregunté que por qué estaba desaparecida, no sabía nada de ella, y me contó que hace poco le habían extirpado un pedazo, la verdad es que no me acuerdo, no sé si de riñón o algo, pero algo delicado, y se lo donó a un sobrinito. Oiga, yo me saqué el sombrero. Versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados, noten, Cristo murió siendo impío por los impíos. O sea, ninguno de ustedes, humanamente le pongo el siguiente ejemplo. Hay que donar un riñón y hay 2 candidatos. Y le ponen a usted el primer candidato, el pastor. El pastor que le tenemos cariño, le tenemos aprecio, a su familia que nos ha guiado, que nos ha enseñado, que nos cuida, nos protege, un pastor de la iglesia. Y por otro lado tenemos a un violador que está preso en estos momentos allá en la penitenciaría. Ambos necesitan un riñón. Estoy hablando de un ejemplo exagerado. Tenemos un justo, un justificado, y tenemos un injusto. Y Pablo dice en el 7, ciertamente apenas morirá alguno por el justo. Con todo, a lo sumo, pudiera ser que alguno osara morir por el justo. Pero por el impío nadie daría un peso. Nadie daría un peso por el violador que está en la penitenciaría. ¡Qué fuerte! Y acá dice, el 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, si ya no estamos en la condición de impío, estamos justificados. Mucho más todavía, si murió por los impíos, mucho más todavía por aquellos por los cuales justificó. Más todavía. 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La ira quiere decir con él la retribución, el resultado final, la sentencia, el juicio final. ¿Ok? Seremos salvos de ese juicio porque estamos en Cristo, estamos bajo la gracia. ¿Ok? Él nos justifica. Así que nos liberamos de ese castigo, de esa ira que está destinada al desobediente. Versículo 10. Porque si siendo enemigos, noten, el impío, el débil, el injusto, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, es decir, fuimos justificados por Dios, ¿te acuerdan? Paz, ¿verdad? Por la muerte de su Hijo, por la fe en el sacrificio de Cristo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Seremos salvos por su vida. ¿Qué quiere decir eso? Que estando en Cristo, estemos vivos o estemos muertos, Cristo nos dará vida eterna. ¿Ok? Versículo 11.
Y no solo esto, sino que también nos gloriamos. Gloriamos quiere decir nos jactamos, pero en el buen sentido, nos sentimos dichosos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo. Es decir, damos gloria a Dios y le damos las gracias por habernos enviado a Cristo. Porque si no nos hubiese enviado a Cristo, no tendríamos, ¿no es cierto?, el medio, ¿verdad? No tendríamos, ¿verdad?, no tendríamos la ofrenda adecuada para ser justificados, ¿verdad? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Cuando hablamos de reconciliación, estamos hablando de la justificación por la fe, porque es ahí donde se produce nuestro encuentro con el Dios al cual teníamos lejano, porque éramos impíos, rebeldes, desobedientes, enemigos, estábamos enemistados con Dios. Pero cuando tenemos un encuentro con Jesús, nos reconciliamos con el Padre por medio del Señor Jesús. En otras palabras, el Señor Jesús fue dado o fue entregado u ofrecido para que por medio de Él nos reconciliemos con el Padre. ¿Vale? Termino entonces con un texto de Primera de Pedro. Ya voy profundizando más, ahora me estoy tirando para otros lados. Salimos de Romanos un poquitito para reforzarlo. Si ustedes van a Primera de Pedro, Pedro refuerza este mensaje de Pablo. Ahí porque Pedro tiene dos cartitas. Hay una carta, y con eso vamos terminando la clase de hoy, se me perdió. Donde Pedro habla de reconciliados. Hay una parte que Pedro habla de reconciliados con Dios. A ver, la voy a buscar. Denme 30 segundos. Con eso vamos a reforzar lo que Pablo nos dice respecto a la reconciliación. Noten que cuando hablamos de reconciliación estamos hablando con un prejuicio. O sea, perdón, el prefijo re. Reconciliación, es decir, nos volvemos. Es repetir, de nuevo, hacer de nuevo, otra vez. ¿Por qué? Porque estuvimos conciliados con Dios en Edén, pero nuestros primeros padres cayeron y por lo tanto se hizo necesaria una reconciliación, una vuelta a conciliarnos con Dios. ¿Ok? Estábamos enemistados por medio de nuestra desobediencia. Cristo hace posible esa reconciliación. ¿Vale? Es como cuando, perdone que le dé este ejemplo tan burdo, pero es como cuando padre e hijo se pelean, ¿verdad? Hay una pelea familiar y se pelean padre e hijo e intercede la mamá. ¿Verdad? La mamá llama por teléfono y le dice, hijo, reconcíliate con tu papá, hace las paces. Y él ahí hace de intercesora para que otra vez se reencuentren y se reconcilien, ¿verdad? Una cosa así. Perdón el ejemplo tan burdo. Reconciliación. Ok. Reconciliación. Uy, no sale Pedro. Reconciliar. Estoy buscando una concordancia, pero no me acuerdo en Pedro dónde estaba eso. Bueno, pero se lo quedo debiendo. Pero para que no nos quedemos con las ganas, vamos a Colosenses 1:20. Vamos rapidito para allá. Colosenses 1:20. Colosenses 1:20. Ay, justo, mire, yo me acordaba de ese texto, pero no. Bueno, se los quedo debiendo. Donde Pedro dice el ministerio de la reconciliación. Oigan, y justo acá, en estos momentos hay un cumpleaños de una sobrina. Están todos allá abajo en fiesta y
y pasándola bien, pero yo me excusé un ratito para cumplir con mi responsabilidad acá. Ya, ¿encontraron? Ya, a ver si por ahí Regina lo puede leer. ¿Podría o no? Ya. Ok. Amén. Vamos. Y por medio de él reconciliar consigo. Ay, perdón, es que no la letra es muy chica. Ah, ya. Ya, a ver. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Ya. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Perfecto, perfecto. ¿Sigo? No, ahí nomás. Que quiero destacar la palabra reconciliación, que está en varias partes del Nuevo Testamento, y siempre la palabra reconciliación tiene que ver con reencontrarnos con Dios, otra vez estar en armonía con Él. Y el único por el cual podemos por el mismo, ahí está, silenciado. El único por el cual podemos nosotros reconciliarnos con Dios es nuestro Señor Jesús. Y cuando dice, en el caso Colosense, cuando dice la reconciliar, a ver, el texto dice, y por medio de él, de Jesús, reconciliar consigo, a los demás consigo, todas las cosas. ¿Qué cosas? Así las que están en la tierra. ¿Qué cosa es eso? ¿Qué cosa mediante él reconcilia cosas que están en la tierra? ¿Qué cosa? ¿Alguien me podría decir? Porque acá dice, así que las que están en la tierra, ¿qué cosas están en la tierra? Y que por medio de Jesús podemos reconciliarnos. ¿Qué cosas están en la tierra? ¿Hay alguien con quien reconciliarse en la tierra? ¿Se acuerdan que hablamos que la ley moral de Dios tiene dos principios? Se sustenta en dos principios. El amor a Dios y el amor al prójimo. Mediante Cristo no solamente nos reconciliamos con Dios, sino que el Señor pone esa disposición para reconciliarnos con nuestro prójimo. ¿Se dan cuenta? Para que estemos en paz para con Dios y en paz para con nuestro prójimo. Porque no podemos estar en paz con Dios y en enemistad con el prójimo. Sería una contraproducencia, sería contradecirnos. Si amamos a Dios, necesariamente también eso se refleja en el amor al prójimo. ¿Se dan cuenta? ¿Y eso qué implica? Perdonar, desistir de la venganza, desistir del resentimiento, dar vuelta a la página, quitar el odio. ¿Se dan cuenta? Apartarse del mal o de los malos. O sea, reconciliarse con Dios es un proceso de saneamiento social, podríamos decir. Donde miramos a nuestro prójimo de otra manera ahora. Y aprendemos a soportarlo, a perdonarlo, por más mal que nos haya hecho. Y eso es algo que no es natural en nosotros. Lo natural en nosotros es odiar. Ya. Faltan un par de personas, pero bueno, esperemos que se conecten. ¿Ya? A ver si... Ya. ¿Estás por ahí, Leslie? Sí. Perfecto. Si eres, Sí, acá. si eres tan amable, ¿tienes la versión de Jerusalén ahí? Exacto. Ya, si eres tan amable, por favor busca 2 Corintios 5:18. Ya. Pongan atención los demás. Recuerden que les dije que la palabra reconciliación está en varios textos. Y todos apuntan a que es por medio de Cristo. ¿Ok? Ok. 2 Corintios 5:18. Pongan atención.
Espérate, Leslie, todavía no, Leslie, estamos esperando que entre el Pastor Richard. Yo te aviso. Ya, perfecto. Aquí estamos, ya. Último texto entonces y nos desconectamos. Último texto para reafirmar esta parte de la reconciliación. ¿Por qué pongo énfasis en la reconciliación? Porque la reconciliación es una experiencia que es prácticamente el pilar fundamental de la justificación por la fe. La justificación por la fe es la reconciliación, el encuentro, el reencuentro, el reencanto otra vez con Dios, ¿verdad? Así que es súper importante. En varias partes de la Escritura está la palabra reconciliación. Leemos el texto entonces que está en 2 de Corintios, busquen ahí, 2 de Corintios 5:18. Busquen 2 de Corintios 5:18. Con eso vamos cerrando, ¿ya? Y vamos a dar la oportunidad a César que nos explique su tarea rapidito, en un minutito, después que leamos este texto. Ya, lee nomás, Leslie, 2 de Corintios 5:18, versión de Jerusalén. Dice, y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confirió el misterio de la reconciliación. Noten que el texto nos está abriendo a otra dimensión de la palabra reconciliación. Recién le expliqué que hay una reconciliación con Dios, pues estamos en rebeldía. Hay una reconciliación con nuestro prójimo, pero también nosotros nos constituimos en ministros de reconciliación. Es decir, así como Dios mediante Cristo reconcilia al mundo, nosotros como discípulos del Maestro hacemos de reconciliadores. Cuando nosotros le presentamos a otra persona a Cristo, estamos ejerciendo el ministerio de la reconciliación, porque estamos ayudando o estamos siendo un instrumento para que otro se reconcilie con Cristo. Cuando ustedes le dicen a otra persona, acepta a Cristo, busca a Dios, acércate al Señor, ¿qué estamos haciendo? Estamos ayudando a otra persona, ¿verdad? O persuadiéndolo a que se reconcilie con Dios. ¿Se dan cuenta? Una persona cualquiera puede reconciliarse con Dios por sí sola entre comillas. Hay una acción del Espíritu Santo que obra en esa persona. Pero nosotros también podemos ser usados como instrumentos para guiar a otro a reconciliarse con Dios. Por eso que el texto dice, y ahora leo en Reina Valera, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Ojo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Se dan cuenta? ¡Qué interesante! ¿Sabían ustedes que el ser instrumento de reconciliación, de llevar a otros a los pies de Cristo, es un ministerio? Y generalmente... ¿Todos tenemos ese ministerio? Es transversal, exactamente. Es un ministerio transversal porque el texto lo dice. Hay ministerios que son transversales. Por ejemplo, el enseñar la Biblia o el enseñar la palabra es un ministerio transversal. Todos los que estamos aquí presentes debemos, por un deber religioso, un deber moral, un deber ético, tener la capacidad, aunque sea básica, de enseñar la Escritura a otro. Eso es básico. Es un ministerio transversal. A todos nos compete hablar, enseñar, guiar, explicar, orientar respecto a la Biblia a otro. ¿Vale? ¿Dónde está la diferencia? Que algunos hemos recibido el don de la enseñanza. ¿Vale? Es decir, tenemos ese ministerio de una manera mucho más marcada, mucho más evidente. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque si bien todos tenemos el deber de enseñar la Escritura, aunque sea básicamente, no todos tienen la habilidad natural para enseñar. ¿Verdad? No todos tienen facilidad de palabra, no todos son persuasivos, no todos tienen mucho conocimiento, no todos tienen vocabulario, en fin.
Algunos son tímidos, otros no son muy buenos para hablar, son más cortitos para hablar. Hay de todo. Pero aunque sea de manera básica, todos tenemos el deber de hablar de la Santa Escritura a otras personas o presentar a Jesús en la Santa Escritura. ¿Se dan cuenta? Pero habemos algunos a quien Dios nos ha dado el don específico, señalado, marcado ese ministerio para la enseñanza. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el rol del que tiene el don de la enseñanza y el resto, que también ha sido llamado a enseñar la palabra? Muy sencillo. Los que no tienen marcadamente el don de la enseñanza deben apoyarse o aprender en quien sí tiene el don de la enseñanza en la Escritura. Y el que tiene el don de la enseñanza en la Escritura no debe caer en la soberbia, sino que tiene que poner al servicio de los demás ese don que el Señor le ha dado. ¿Se está entendiendo? El don no es para enorgullecerme, el don es para ponerlo al servicio. Porque cuando a mí se me da un don es para servir, no para ser una estrella de Hollywood, que es lo que mal se entiende hoy día. Cuando sale algún predicador o evangelista talentoso, ya rapidito se cree artista, cuando debería ser el principal servidor, ejercer el don con la mayor vocación, digamos, y sencillez posible, ¿vale? Bueno, pero me fui un poquito del tema. Lo que quería compartir con ustedes era el tema de la reconciliación. Mediante Cristo tenemos la justificación. ¿Y qué resultado? ¿Cuál es el resultado natural dentro de los varios que hay cuando soy justificado? ¿Recuerdan? Paz para con Dios. Nos reconciliamos con Dios, ¿no es cierto? ¿Ok? Nos hacemos ministros de reconciliación. Es decir, hay variadas consecuencias. Cuando yo me encuentro con Cristo, se suscitan consecuencias automáticas de eso. Si no, pregúntele a los recién convertidos, a los recién bautizados. Cuando una persona nuevita en la iglesia está con el primer amor y está con todas las ganas, le predica a la familia, a los compañeros de trabajo. Usted le ha tocado ver esas cosas, ¿verdad? Cuando alguien recién está en la vida de Cristo, anda por todos lados y quiere ir a los puntos de predicación y quiere aquí, quiere romper el mundo, quiere voltear el mundo, ¿no es cierto? Es porque hay un resultado natural de esa alegría de haber sido perdonado, de ya no tener el peso, ¿no es cierto? El peso, ¿ok? Por eso habla de paz para con Dios. Hay una paz. Y uno por gratitud, ¿no es cierto?, quiere servir al maestro. Y qué mejor que hablarles a otro de ese tremendo remedio, de esa tremenda sanidad que produce el Señor en el corazón. Vamos a dar la oportunidad a... Otra vez se fue César. Oh, está ahí César, ya. César, tienes un minutito más o menos para que nos expliques tus textos. A ver, ¿qué es lo que fue lo que entendiste de tus textos? Vamos. ¿Aló, me escuchan? Sí. ¿Aló? Sí. Mira, yo quiero pedirle disculpas porque he tenido algunos problemas con la conexión acá en la casa. Ya. Yo creo que de todo lo que tú hiciste, yo creo que escuché más o menos como un 50%. Uy. Nada más. Porque se cortaba, llegaba... Ya, pero está grabado todo. Está grabado, claro, así que te lo mando después. Sí. Era más fácil, o sea, era más fácil, ¿cómo se llama? Entenderte a ti de repente, pero se cortaba y todo lo demás. Entonces, más fácil era entender cuando se corta por el Zoom, ya, y ahí puedo aprender. Bueno. Pero de todas maneras yo quiero pedirle disculpas porque no me gustan las opiniones al lote, palote, como se lo. Ya. Entonces, pues, yo creo que para la próxima vez, para la próxima clase, yo podría darle una opinión. ¿Ya? Ni un problema, te esperamos. Pero sí puedo dar una opinión cortita. Ya. Lo que tú estás hablando. Sí. A mí se me imagina que cuando estemos en el juicio, Cristo nos va a enfrentar y nos dice, ¿qué has hecho por mí o qué hiciste por mí en la tierra? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Qué ¿Ya? hiciste por mí en la tierra? ¿Cuánto me glorificaste? ¿Cuánto hiciste esto? ¿Cuánto hiciste esto otro? ¿Ocupaste el don o no ocupaste el don?
que yo te vi, o fuiste a enseñar, me llevaste gente, o sea, trabajaste por mí, fuiste un obrero eficiente. Yo, ¿qué le voy a decir? Si me preguntan en este momento, le digo, Señor, cero. O sea, porque cuando quien me pide y lo que yo puedo darle, Ya. entonces es una cosa terrible que yo esa pregunta la tengo en la mente y quiero que todos la tengamos y que podamos completar esa pregunta con un sí. Yo hice esto y este otro, pero con mi vida transformada. Nada más. Esa es una cosita que Vale. que yo me hago en forma personal. Pero, como te digo, yo te agradezco un montón y a todos los que están opinando, las leyes y a todos, de haber escuchado por lo menos. Pues a la ley le escuché un poquito más que lo que te escuché a ti. Ya. Para la casa. Ni para la casa. Entonces, por eso quiero eso. Gracias, ¿Me César. están escuchando todos? ¿Me Sí, están escuchando todos? sí, todos. Ah, ya. Oye, y yo lo estimo como mi hermano, así que me pido disculpas, pero... No te preocupes, César. Voy a preparar Que te esperamos para la próxima clase. Te esperamos para la próxima clase. Tú me avisas por WhatsApp cuando ya estás listo, ¿ya? Claro, Ya. te pido un favor, pero que me mande esta grabación, me la mande. Te la mando. Yo necesito tenerla. No te preocupes. Ya, lo que dice César, Ya está. gracias César. Lo que dice César dice directa relación, y ojo, dice, porque, por favor, los que están acá y que alguna vez van a también que enseñar la escritura, y algún día le va a tocar a usted explicar romano, no va a faltarle el hermanito, el familiar, que le va a decir, oye, pero ¿qué significa esto de que no hay justo ni a uno, reconciliados por la fe? A ver, amplíame un poquito, no es que aprender eso. Y también tenemos que tener esa habilidad de escuchar una opinión, como la que escuchamos recién de César, e inmediatamente conectarla al tiro. Cosa de retroalimentar a César y a los oyentes. ¿Cómo lo hacemos? Ejemplo. Todos escucharon lo que habló César, ¿cierto? Una pregunta que él se hace, ¿no es cierto? Que él asume que Cristo le va a preguntar, bueno, ¿y qué hiciste? Y qué sé yo, ¿verdad? Ok. ¿Cómo lo conectamos inmediatamente lo que quiso decir César? Lo conectamos inmediatamente, por ejemplo, con la parábola de los talentos. ¿Han leído la famosa parábola de los talentos? Donde, claro, eso tiene directa relación con nuestra calidad de mayordomos. El mayordomo es un administrador de los bienes que no son míos, sino de Dios. Por ejemplo, el computador, la cámara, el teléfono, la vida, estos lentes. Todo lo que yo tengo no es mío. Porque mi corazón late todos los días gracias al hálito o aliento, ruaj de Dios. O sea, la vida diaria se la debo al Señor, a Dios. Entonces, todo lo que yo tengo que administrarlo de la mejor manera. De ahí que tengo que cuidar mi cuerpo, de ahí que tengo que tener una vida que alabe y que glorifique a Dios, de ahí que los bienes que tengo, la casa, el auto, el trabajo, el salario, todo se lo debo al Señor y debe estar bien administrado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque se nos va a pedir cuenta de todo eso que por su misericordia Él nos dio. Hijos con salud, hijos que, qué sé yo, que son buenas personas, una madre que todavía vive, la tengo a mi lado, hijos que están sanitos, gracias a Dios, etcétera, etcétera. Hay tantas cositas de darles gracias al Señor, de los cuales se nos va a rendir cuenta. ¿O ustedes creen que a las madres no se les va a rendir cuenta por sus hijos? ¿Ustedes creen que a los pastores no se les va a rendir cuenta por el rebaño? ¿Ustedes creen que a todos a quienes se les ha dado un don no se les va a rendir cuenta por el uso que se hizo de ese don? Bueno, yo te di el don de la enseñanza, pero ¿para qué lo usaste? Vamos a juzgarte, a ver cuál fue el motivo por el cual tú hacías esas clases de romano. A ver, ¿qué te motiva a hacer esas clases? ¿Realmente hablar de mi nombre? ¿De ser un ministro de reconciliación? ¿O lo hacías por otros motivos? Eso va a ser pesado en balanza. ¿Vale? Ojo con eso. Así que, de alguna manera interpreto lo que dice César de esa manera, como la parábola de los talentos. Se nos va a pedir cuenta de los bienes, de las cosas que Dios nos ha dado por misericordia y el uso que le hayamos dado. Porque todo lo que tenemos es para la gloria de Dios. Así que cuidado con los apretados, los egoístas, los que se hacen los cuchos. Cuidado con eso, porque acuérdense lo que le pasó a Ananías y a Zafira.
¿Alguien se acuerda de esos dos personajes de Hechos de los Apóstoles? Que se hicieron hacer los suecos. ¿Y qué les pasó? ¿Ah? Cayeron inspirados ahí a los pies de Pedro. Cuidado con eso. ¿Pero qué quiere decir eso? Más que el acto de haberse dejado unas lucas. No, el egoísmo es lo que motivó a Zafira y al otro sujeto. ¿Qué los inspiró? El egoísmo, la desconfianza, la no fe. Por eso que Pablo dice, muéstrame tus obras. Muéstrame tu fe sin obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, en el caso de Zafira, todos los que entregaron sus bienes en la iglesia para ponerlo al servicio de la obra, ¿no es cierto?, lo hicieron de todo corazón, pero este parcito no lo hizo de todo corazón. Y el Espíritu Santo tuvo a bien a manifestarse radicalmente en esa situación, para ejemplo y testimonio a los demás. Pero hay una enseñanza de eso. Más que el hecho de haberse dejado una parte, el hecho es el motivo, lo que manchó el acto, la obra. Por eso la obra tiene que estar en armonía con los motivos. Es que este asunto, cuando nosotros lo tomamos en serio, esto realmente cobra otro cariz. Todo lo que hacemos en el ámbito religioso tiene un peso eterno. Por eso cuando a veces los hermanos me dicen, pastor, me dicen a mí, y yo de broma le digo, ni Dios quiera, le digo yo. ¿Ah? Le digo como de broma porque es una responsabilidad. O sea, a mí basta con el don que el Señor me dio y ahí me quedo. A mí no me metan en otro caso. El que el Señor lo llamaba a ser pastor va a rendir cuenta por ese ministerio, ¿vale? Y el que recibió el ministerio de la enseñanza o de otro tipo de labor dentro de la iglesia va a rendir cuenta por esa labor. Si eso condujo o fue para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios significa simplemente que el Señor es glorificado por los incrédulos, ¿vale? Ok, bueno, no los aburro más, vamos a dejarlo hasta acá. Mañana, Dios mediante, mañana vamos a terminar el capítulo 5. Ahora lo hice cortito porque tengo un problema con la garganta acá, voy a ver qué me tomo ahora. Mañana continuamos, Dios mediante, Romanos 5 del 12 al 21. Y vamos a ver algo impresionante, donde Pablo toma como ejemplo a Adán y lo compara a Cristo, y hace una comparación increíble entre Adán y Cristo. Usted dice, ¿qué tiene de similar Adán y Cristo? se van a sorprender de esa sabiduría con que Pablo explica las cosas de una manera impresionante. Y como mañana es larga duración, vamos a intentar lanzarnos completo con el capítulo 6 y vamos a entender una frase que lamentablemente, y tengo que decirlo, se ha mal interpretado. Cuando se habla de muertos al pecado, bueno, yo ya algo he hablado de eso ya, y ustedes como buenos alumnos ya captan que cuando uno dice muertos al pecado, ¿a qué se refiere? ¿Cierto? Muertes al pecado quiere decir que voluntariamente le decimos no al pecado, no cedemos al pecado. Ya el pecado no nos hace ni un tic a nosotros. No nos toca ni una tecla sensible. Hemos muerto ya. No, somos insensibles al pecado. Estamos muertos para el pecado. Al muerto usted le clava un alfiler y no siente nada. Es insensible al alfiler. Bueno, nosotros estamos bajo la gracia. Totalmente decididos a obedecer al Maestro. Y por lo tanto, cuando el pecado me cierra el ojo o me hace... ¿no es cierto? Yo le hago no. Ya estamos totalmente convencidos de que el pecado a nosotros solamente nos trae desgracia y nos hace retroceder. Somos insensibles a las seducciones del pecado, o al soborno del pecado. Eso es estar muerto al pecado. Cuando nosotros coqueteamos entre Cristo y el ministerio, pero de repente tiramos la cana al aire, estamos engañando a Dios. O sea, nos estamos engañando a nosotros mismos, pero a Dios no lo estamos engañando. Y estamos viviendo un engaño. Y el que vive así, vive en la carne todavía.
Y hace falta matar la carne, crucificar la carne. Así que vamos a ver ese tema respecto a muertos al pecado. ¿Ok? Capítulo 6. Y en el capítulo 6, versículo 15 en adelante, hay un título hermoso que a mí me encanta, que dice siervos de justicia. ¿Qué es ser un siervo de justicia? Porque a veces nosotros por cariño nos referimos a otro, decimos siervo, le decimos, ¿no es cierto? Pero, ¿qué significa bíblicamente ser un siervo? No vamos a estar diciéndole a alguien siervo y parece que no es tan siervo. ¿Qué es ser un siervo bíblicamente? Bueno, un esclavo. ¿Pero esclavo de qué? Ya algo hemos visto. La Biblia nos enseña, en el contexto de justificación por la fe, que podemos ser esclavos del pecado o esclavos de Cristo, como lo era efectivamente Pablo. Le decías, Pablo, siervo de Cristo, ¿no es cierto? Llamado a, ¿ok? Siervo, esclavo de Cristo. Pero si estoy en Cristo, estoy en su justicia. Estoy bajo la gracia. Pero si soy esclavo del pecado, estoy bajo la ley, porque la ley me dice pecador, pecador, pecador. ¿Ok? Buena explicación, Pastor Richard. ¿Ok? Y en la medida que vamos avanzando en Romanos, vamos a ir ya manejando con los términos, y eso nos va a ayudar mucho a explicar, a profundizar la experiencia de la justificación, nuestra experiencia. Y nos va a ayudar mucho a explicarle a los hermanitos esto. ¿Vale? Vamos a echar abajo mitos, ¿no es cierto? En fin. Bueno, a ver si mi pastor Richard nos guía en una oración para que terminemos la reunión, si es tan amable. ¿Se podrá? Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga.